metales, sino se va a trabajar con no metales. Es decir, la clase pasada hemos visto cómo, por ejemplo, un clavo, este clavo hecho de acero o de hierro, podría oxidarse con el paso del tiempo. Entonces es una oxidación paulatina. Pero ahora vamos a hablar sobre una oxidación que es de repente más rápida. En el caso de los no metales, hay algunos no metales que suelen oxidarse más rápido, aunque los metales son los que se oxidan más rápido, por ejemplo, la plata, el litio, el sodio, son metales que rápido se forman una capa. No, no le crean, nomás se le vio Ajá. ahorita, profe. Se le vio el internet, profe. Sí, ¿no? Bueno, a mí me pasaba, pues me distraía cuando era niño, ¿no? Estaba comiendo, me distraía y lo tenía ahí en el platito y después, pues, jugando, de repente me distraía y regresaba, ya estaba ya negreada. Entonces lo que tenemos que hacer es limpiar esa parte negra, ¿no? Y seguir comiendo, porque la oxidación es superficial. Bien, entonces de esto vamos a hablar de los óxidos ácidos. También se llaman anhídridos. Y la clase pasada hemos visto formas como nombrarlos. Hoy vamos a seguir usando esas dos formas, nombre clásico y nombre común, formulación y la obtención. Muy bien, empezamos entonces acá. Se llaman óxidos ácidos porque cuando se combinan con el agua van a formar ácidos inorgánicos. Bueno, para la formación de los Pero la sal también podría ayudar a la oxidación. em, claro, justamente los grandes buques petroleros que viajan al ras en el océano, que es agua salada, justamente sufrirían un mayor deterioro porque la sal es un contribuidor para que la oxidación se haga más rápido, porque por los iones disueltos en ella. Los iones positivos y negativos ayudan que el metal pierda electrones, y esta transferencia de electrones ayuda y aumenta que se oxide. Entonces la sal sí contribuye a que sea más rápida la oxidación. Ah, ¿y qué hacen estos buques petroleros? Pues recubren su metal, lo recubren, a veces con pinturas y en otros casos, y también además con metales que no tan rápido se oxidan. Entonces esto fortalece, con un recubrimiento se fortalece el contacto que se tiene con el agua salada. Entonces, el óxido ácido es la unión de un no metal con el oxígeno. Ese es principalmente. ¿Qué tenemos cuando combinamos un elemento no metálico con el oxígeno? Pues se tiene el óxido ácido. Ya, esa es la obtención. ¿Cómo se ha formado? Se va a formar el óxido ácido. Ahora, para hallar la formulación, para hallar la fórmula es parecido a lo que hemos visto la clase pasada. Es decir, viene aquí un elemento químico, una E de elemento químico, se encuentra con el gordito, que es el oxígeno. El oxígeno va a estar trabajando con dos negativos, ojalá se acuerden. El elemento, pues no lo sé, le voy a poner un X, porque depende del elemento. Entonces, lo que hacemos aquí es cruzar los estados de oxidación. Uno va para aquí, al oxígeno, y otro va para allá, para el elemento. Y al final la fórmula química será elemento, el elemento tiene dos átomos y el oxígeno se queda con el X átomos. Si X vale 1, acá valdrá 1. Si X vale 2, acá vale 2 y se pueden simplificar. Este vendría a ser entonces la fórmula general de obtener los óxidos ácidos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Para eso se les va a pedir un no metal, para iniciar, un no metal. Diferente al hidrógeno, diferente al oxígeno. Otro no metal que alguien se acuerde.
¿Sí? Nadie. No No metal. metal, el fósforo. El fósforo, claro, muy bien. Eso. Sí. Tenemos al fósforo, al carbono, al nitrógeno. Mm, ya, un momento. Al parecer, Yanira no puede entrar. Ya está. Ya le respondimos a Yanira. Ahora compartimos nuevamente. Y bien, gracias por su participación. Empezamos con el fósforo. El fósforo, símbolo químico P, su estado de oxidación, bueno, como se encuentra en el grupo 5A, el fósforo está en el grupo 5A, sus posibles estados de oxidación los pongo acá arriba. Va a ser más 5, va a ser más 3 y va a ser más 1. ¿Sí? Entonces, dependiendo en el grupo de la tabla periódica donde se encuentra, por ejemplo, acá en el 5, pongo el 5, pongo el más 5 y le resto 2, más 3. Ahí le puse el más 3, luego resto 2 y le pongo, y tiene más 1, ahí le puse el más 1. Entonces son 5, 3 y 1 los posibles estados de oxidación. Ahora en el problema, pues bueno, van a trabajar con uno de ellos. Vamos a ver si podemos trabajar con el más 3. ¿Por qué con el más 3? Porque quiero. Simplemente podría haber sido cualquiera de esos tres. Y luego, pues, se acerca el oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno es 2 negativos. Siempre para los óxidos trabaja con 2 negativos. ¿Qué hacemos? Cruzamos, cruzamos. ¿Ya? Siempre se cruza, en el caso de los óxidos, para finalmente obtener la fórmula deseada. P2, aunque suene mal, y oxígeno 3. Ahí está. Y así se halla la fórmula de un óxido ácido, de un óxido no metálico. ¿Ve? A ver, vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo más para que quede claro. Otro no metal que se acuerden. Claro. El cloro, muy bien. El cloro voy a trabajar con el más grande de sus estados de oxidaciones. El cloro es un elemento que se encuentra en el 7A. Entonces, como se encuentra en el 7A, sus posibles estados de oxidaciones serán más 7, más 5. ¿Qué más? Más 3 y más 1. Muy bien, gracias. Ahí está, ¿no? Entonces, siempre va a ser el grupo y restando 2, restando 2 y restando 2 para saber cuáles son los posibles estados de oxidación. Y ahora yo voy acá a trabajar con más 7. Ya está. Ahora, el oxígeno ya va a estar trabajando, lo conocemos con menos 2 o 2 menos. Y se cruzan los estados de oxidación. Y pues para obtener la fórmula final. Cloro 2 o 7. Muy bien. Entonces, con esto hemos repasado dos casos, dos ejemplos de cómo hallar la fórmula del óxido. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Preguntas? ¿Cómo hallar la fórmula? Bien. Entonces, a continuación, lo que vamos a terminar esta teoría, porque ya esta es la primera parte y la segunda parte es el nombre, cómo dar la nomenclatura. El nombre se da por dos sistemas. El primer sistema es la UPAC. Es la manera, pues, oficial como nombrar a estos óxidos. ¿Qué nomenclatura UPAC? La otra nomenclatura es la llamada común o tradicional. Común o tradicional. Ya, entonces, antiguamente, por ejemplo, no sé si les he contado, pero yo cuando era bien chiquito era bien gordito. Cuando tenía 5 años era bien gordito yo. Y cuando me gustaba pues jugar bueno, en la, ahí me gustaba jugar con mi pelota que tenía. Entonces, cuando yo cargaba mi pelota, esta era más grande que yo, parecía pues como Kiko, y su pelota enorme, igualito parecía.
y me decían, oye, y, no, y a mí me molestaban, pese a que era pequeño, los vecinos me decían, no sabemos cuál es la pelota, me decían, porque era bien gordito, parecía toda una pelota. Bueno, en ese momento, pues, ellos me llamaban de una forma que yo pensé, y como era pequeño, 5 años, yo pensaba que era mi nombre. Ellos me decían Botija, me decían, oh, hoy, Botija, buenos días. Y yo les decía, buenos días, señor, ¿cómo está? Le decía. No sé si sabía, pero le respondía. Entonces, luego más adelante, pues me descubrí que Botija era un personaje del Chavo, que era gordito y que me decían por eso así, y que no debía contestar o responderse a ese nombre, pero ya desde muchos años, desde principios de años de mi edad, ya me llamaban así y yo le respondía y yo conocía. Si ahora, por ejemplo, me dicen Botija, de repente no lo identifico tanto, pero si es un familiar o un vecino que antes tenía, voy a mi barrio y me dicen Botija, voy a atenderlo porque sé que antes me llamaban así. Entonces, también es una parte de mis nombres, porque así se referían a mí. Igual es acá. El nombre actual es la Yupac, el nombre, digamos, oficial, el nombre que aparece en el DNI, Juan Carlos. Ese es mi verdadero nombre. Pero también voy a aceptar la nomenclatura común. La nomenclatura común es la antigua, la tradicional, la que desde hace muchos años se le conoce al compuesto, se le conoce a silla, y por eso es que actualmente seguimos conociéndolo así. Porque necesitamos varias formas de llamarlo, porque a veces en una forma de llamar es un poco difícil. Imagínate que pues a ti te conocen generalmente por Lucho. Entonces en el barrio te conocen por Lucho, pero tu nombre oficial es Luis Alberto, no sé, otro nombre, Luis Alberto Leonardo. 3 nombres tienes, por ejemplo. Entonces va a ser más difícil llamarte por tu DNI, Luis Alberto Leonardo, que mejor decirte Lucho. Entonces, a veces la forma común es más fácil al momento de llamarlos, a los compuestos. Y otras veces el nombre Yupac es más fácil, porque imagínate que mi DNI solo marque Juan, en vez que me digan Botija, de repente es más fácil Juan. Entonces, por eso hay varias formas de llamar a un compuesto. Vamos a empezar por la forma Yupac. La nomenclatura Yupac establece prefijos para determinar la cantidad de átomos. Por ejemplo, los prefijos son mono cuando hay un átomo, di cuando hay 2 átomos, tri cuando hay 3 átomos, tetra, penta, hexa y hepta. Solo hasta 7 lo vamos a utilizar, no más. 7, ¿ya? Mono, di, tri, tetra, penta, hexa y hepta. Esos lo conoces. Entonces ya no voy a repetirlos, así es que simplemente los voy a utilizar aquí. Por ejemplo, en este problema hay 3 oxígenos. Si hay 3 oxígenos, ¿qué prefijo utilizamos? 3 prefijos. Óxido. Tri, ¿no? Tri, muy bien. Y como es el oxígeno el que tiene 3, se llama, como lo hizo su compañero, trióxido. Trióxido. Ya vamos a poner con minúsculas para que alcance. Trióxido. Y luego viene acompañado del elemento, pero el fósforo tiene 2 átomos de fósforo. Y fósforo. Muy bien, César, de difósforo. Y ya está. Ese sería el nombre yupa de este óxido, ácido. Óxido también llamado no metálico. Muy bien. Para repasar y que todos queden claro, pues ¿cómo lo llamaríamos al siguiente óxido de cloro? Si hay 7 oxígenos. Heptaóxido. Óxido de dicloro. Muy bien. Heptaóxido de 2 cloros, de dicloro. Correcto. ¿Ya? Lo que sucede es que en nuestro alfabeto, en nuestras palabras, generalmente hay una letra, una vocal, una letra, una vocal, una letra, una vocal. Tenemos muy pocas palabras vocal, vocal. Por eso es que generalmente acá cuando hay A y O, pues se le reemplaza por una sola vocal, que va a ser la O. Entonces podríamos también llamarle heptóxido de dicloro. Ya cualquiera de los dos, heptaóxido o heptóxido. Heptaóxido o heptóxido. Lo voy a dejar como heptaóxido. Siguiente, común. Entonces, en la nomenclatura común viene a ser la nomenclatura antigua, tradicional. Al fósforo, ¿cómo lo habrán llamado desde la antigüedad? A ver, vamos a ver ahora. La nomenclatura común usa terminaciones, 2 terminaciones. Foros, creo. Foro. ¿Cuál? Foro, no sé cómo se Foro, ¿no? Sí, tiene razón. me suena.
Ajá. Pero la terminación puede ser oso o ico. Oso o ico, esas son las terminaciones. Oso era, Oxioforrico, ¿qué? ajá, por ahí va. Eh, ico es cuando es el mayor. Entonces, oso, menor, ico cuando es el mayor. Menor que, mayor que, pues mayor estado de oxidación, menor estado de oxidación. Vamos a ver. Para eso tenemos acá al lado los posibles estados de oxidación. En la nomenclatura común nosotros vamos a tener entonces adelante la palabra óxido y acompañado con el elemento, la raíz antigua del elemento, con la terminación oso o ico. Para saber con qué termina oso o ico, pues recordemos que cuando hay 3 estados de oxidación, de repente en la clase pasada no hemos visto esto, porque los metales no tienen tantos estados de oxidación. Acá sí, los no metales tienen bastantes, hasta 4 estados de oxidación. Vamos a ver cuando hay 3. Cuando hay 3, hay 2 pequeños, entonces van a haber 2 osos y va a haber un grande, ico. ¿Sí? Entonces, cuando hay 3, tomamos en cuenta 2 pequeños y uno grande. Entonces, estos de aquí, el 3 y el 1, van a llamarse osos. Pero, ¿qué sucede? Que no puedo llamar a los dos igual. Hay oso y oso para 3, oso para 1, oso. Tengo que cambiar, tengo que hacerlos diferentes. Por eso es que cuando actúa con el más pequeño, este más pequeño va a empezar con la palabra hipo. Entonces, si se actúa con más 1, se llamaría hipofosforoso. Si actúa con 3, solo oso. Se llamaría fosforoso. Y si hubiese actuado con el más grande, termina en ico. Ahí se llama fosfórico. Cuando hay 4 estados de oxidación, miren, cuando hay 4 estados de oxidación, creo que aquí se ve mejor. ¿Cuáles son los osos? ¿Cuáles son los icos? Porque acá hay 2 pequeños y 2 grandes. Entonces los osos serán los pequeños, 1 y 3. Y los icos serán los grandes, 5 y 7. Pero hay 2 osos. ¿Cómo los diferencio? Pues al más pequeño de todos empezamos el nombre con hipo. Por ejemplo, si aquí el cloro hubiese trabajado con más 1, se llamaría hipocloroso. Si el cloro hubiera actuado solo con 3, se llamaría cloroso. Si hubiese actuado con 5, se llamaría clórico. Pero cuando actúa con el mayor, acá le antecedemos el per. Entonces, cuando hay 4 estados de oxidaciones, el más pequeño será hipocloroso, el siguiente será solo cloroso, el siguiente será clórico, y cuando actúa con más 7 será perclórico. ¿Ya? Si hay 2 estados de oxidación, uno es oso el pequeño, ico es el mayor. Entonces, por ahí no hay problema. A ver, acá tenemos que está actuando con el estado de oxidación, estaba actuando con el estado de oxidación, más 3. Y como era el más 3, ese termina en oso. ¿Cómo se llamaría entonces? Óxido fosforoso. Bien. Entonces depende del estado de oxidación con la que actúe. El siguiente. Tenemos. Está actuando con el mayor de 4. Entonces si está actuando con el más 7, que es el mayor de 4, se llama perico. Entonces a este se le llama óxido perclórico. ¿Ya? Óxido perclórico. Entonces, los nombres de la nomenclatura común van a depender las terminaciones uoso o ico a partir de qué número de estado de oxidación, qué estado de oxidación estamos participando. Si actúa en los menores, terminan en oso, como los de aquí, y si actúa con los mayores, termina en ico, como el perclórico de acá. Y aquí, para terminar la clase de hoy, la teoría de hoy, vamos a hacer una precisión. Lo que sucede es que la nomenclatura antigua de los óxidos ácidos es que esta palabra óxidos antiguamente se le llamaba anhídrido.
Por eso es que nosotros vamos a cambiar la palabra óxido con anhídrido. Es el nombre antiguo que yo te decía. Antiguamente a mí me llamaban botija, aunque no debo repetirlo, pero ese es desde antes, ¿cómo te llamaban? Al óxido, antiguamente, se le llamaba anhídrido. ¿Por qué se le llamaba anhídrido, profe? Porque an significa no. Hídrido viene de hidro, que es el agua. Significa que esta sustancia no está contenida con agua o no se ha combinado con el agua. ¿Ya? Entonces, por eso, este viene a ser la nomenclatura común antigua. Profesor, ¿cuál me voy a quedar? ¿Con el óxido o con el anhídrido? Bueno, la parte del común utiliza ya la palabra anhídrido. Entonces, cada vez que nosotros hagamos nomenclatura común para los óxidos ácidos, solo para ellos, para los óxidos básicos, no. Entonces, vamos a empezar con el término anhídrido y el término oso o ico. Anhídrido, oso o ico. Y la yupac, pues usa prefijos. Di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. ¿Sí? A ver, preguntas hasta acá. Vamos a repasar en los ejercicios, pero quisiera ver si hay alguna duda. Profesor, ¿hipo siempre va a ir con el más uno? Perdón, con -1. ¿O siempre va a ir con el más uno? No sé por qué, Camila, no te llevo a escuchar. ¿Será porque estoy solo? Yo Digo, tampoco. no te entendí muy bien. Si actúa con +1, de repente por ahí te escuché, o -1. O si me puedes escribir en todo caso por el chat, yo paso a leer. Ya, el hipo siempre va a ser con +1. Bueno, buena pregunta, Camila, pero en el caso de... bueno, aquí también, ¿no? Sí, bueno, sí. El caso de que sean, de que contenga el +1, ese va a ser el hiposo, sí, tiene razón. Pero yo lo veo mejor como que no me rijo al número, sino me rijo al menor. Si es el menor de 3, es hipooso. Si es el menor de 4, el menor de todos, el menor de 4 estados de oxidación, sí, es hipooso. Que acá coincide que es +1, pues sí, ¿no? Justamente, en todo caso va a ser +1, sí. Pero Y mejor cuando son pares, profe, cuando cuando se son, da los no metales. claro, cuando son pares puede ser el +6, +4, +2. Ese puede ser un ejemplo. O puede ser el +4 y +2. Puede ser otro ejemplo. Entonces, aquí actúa el menor de 3 estados de oxidación, el menor es +2. Entonces, aquí, por ejemplo, no coincide con esta regla que sea siempre +1. Acá va a ser el +2 el hipooso. Entonces, por ejemplo de que actúe con +6, +4 o +2, el azufre. Entonces, si el azufre actúa con +2, se encuentra con el oxígeno que tiene -2, se cruza y tienes el SO, porque se han simplificado mitad, mitad y queda 1, 1, el SO. ¿Cómo llamaríamos a él? Se llamaría, pues, anhídrido hiposulfuroso. ¿Por qué hipo? Porque actúa con el menor de los 3 estados de oxidación. Si hubiera actuado con +4, solo oso, sería anhídrido sulfuroso. Y si hubiese actuado con +6, se llamaría anhídrido sulfúrico, porque es el mayor de 3. Y aquí, cuando hay 2 estados de oxidación, pues no hay problema, porque este sería oso y este sería ico. Por ejemplo, el carbono. Actúa con 2, con 4. Si actúa con 2, se llamaría carbonoso. Y si actúa con 4, carbónico. Muy bien, y buena ayuda que me dio su compañero Che, ya que aquí podemos determinar que no siempre el hipo actúa con +1. Puede ser con par, y ahí actúa con +2 el hipo. Entonces, no es una regla, entonces que sea el +1, sino que sea el menor de 3 o 4 estados de oxidaciones del elemento químico. Sí, ambas fueron preguntas muy, muy buenas, ¿no? Y ayudas también buenas, ¿no? Muy bien, entonces, muchachos, entonces este vendría a ser la clase de hoy. Son óxidos ácidos. Los óxidos ácidos también se les llama óxidos no metálicos o también se les llama anhídridos, sin agua.
¿Cómo se forman? Pues se forman cuando un metal se encuentra con el oxígeno, el gordito, y deciden formar una unión, deciden formar una familia. La familia que forman se llaman óxidos, óxidos ácidos. Esta se calcula, se determina a partir de que los estados de oxidación, la carga, se cruce. Para aquí, para allá. Y así tenemos la fórmula, aquí, para allá, P2 o 3. Aquí, para allá, cloro 2 o 7. Y los nombres, ¿cómo los vamos a llamar? Hay dos formas, la nomenclatura yupa, que es como que la oficial, la que está en el DNI, y la común, que es un poco antigua. La UPAC utiliza prefijos. Si hay 3 oxígenos, trióxido. Si hay 2 fósforos, de difósforo. Hay 7 oxígenos, heptaóxido o heptóxido. Si hay 2 cloros, de dicloro. Y la común, que es la poquito por ahí confusa por los osos, por los icos, pues vamos a ver que osos es cuando actúa con los menores. Ico, cuando actúa con los mayores. Entonces, como actúa con el menor, se llama, no el menor de todos, sino con el menor nomás, termina en oso, se llama óxido fosforoso, pero el óxido, la palabra óxido, cambia a anhídrido. Entonces, anhídrido fosforoso. El cloro, cuando actúa con el mayor, sería con per, entonces se llama óxido perclórico, terminación ico también porque es mayor. Pero, el óxido se le llamaba antiguamente anhídrido y así lo vamos a conocer, anhídrido perclórico. Este sería entonces la clase de hoy. Lo que vamos a hacer enseguida en los problemas va a hacer simplemente un repaso para que quede claro la idea de lo que se está hablando respecto a la formación de los óxidos. Miren, un ejemplo. Dice, escribe la fórmula UPAC la fórmula y el nombre UPAC del siguiente óxido. Entonces, la formación la encuentro cruzando los estados de oxidación. Te va a quedar P2 o 3. Ya está, así lo encontramos la fórmula. Y el nombre será, como hay 3 oxígenos y 2 fósforos, trióxido de difósforo. Y así está nombrado y formulado. ¿Sí? 3 oxígenos, 2 fósforos. Muy bien, muchachos, nos vemos. Les espero acá dentro de 10 minutos. Nos encontramos de nuevo. Vamos copiando antes que se anule. Bueno, ya se va a cortar. Chao, chao.